queridos opositores del mundo. Estamos ya en nuestro tema 10º del bloque de estadística. Es el tema número 66 y está relacionado bastante con el tema anterior. Pero ahora vamos a estudiar las distribuciones de probabilidad de variable continua y principalmente nos vamos a centrar en la variable aleatoria continua. Es una de las más importantes y hace a este tema uno de los más importantes para poder entender otros ejemplos que tenemos en otros temas anteriores, ¿de acuerdo? Así como para entender también los ejemplos del tema de la inferencia estadística. Bien, en principio lo que vamos a definir es lo que es una variable aleatoria continua. Seguidamente vamos a trabajar con sus características descriptivas para posteriormente centrarnos en el punto más importante, que es el punto más largo de este tema, que es una variable aleatoria normal. Vamos a aprender a trabajar con sus tablas, cuál es su función característica, sus momentos. Es decir, aquí sí que vamos a ser bastante exhaustivos en su definición y en cada una de las características que definamos, así como sus aplicaciones, y detallaremos el número suficiente de ejemplos para que te quede suficientemente claro, ¿de acuerdo? Así que venga, vamos a por ello. Tema 66. Distribución de probabilidad de variable continua. Recordemos que en el tema 65 estudiábamos las distribuciones de probabilidad de una variable aleatoria discreta, de manera que nuestro primer punto, variable aleatoria continua, dispondrá de determinados conceptos previos que ya hemos abordado en nuestro tema 65, anteriormente a introducir la variable aleatoria, que se puede dividir entre variables discretas y variables continuas, como es en este caso. Posteriormente veremos las características descriptivas y el tratamiento de cada una de ellas. Para centrarnos en este tema, en la distribución que se conoce con el nombre de distribución normal, que es la parte central de este tema. Veremos también una serie de aplicaciones y otra serie de variables aleatorias continuas, además de la distribución normal. Como conceptos previos del apartado 1, veremos en qué consiste. Recordaremos el experimento aleatorio, en qué consiste también el espacio probabilístico, lo que se conoce como una variable aleatoria y su diferente topología en variables discretas. Recordamos otra vez tema 65 y el que nos ocupa en este tema, variables continuas. Bien, veremos también en qué consiste una función distribución, al igual que veíamos en el tema 65, y en este caso veremos las propiedades de variables aleatorias continuas en cuanto a su función distribución y su relación con la probabilidad. Además, en este tema veremos también la función de densidad, en este caso con f minúscula, la función de densidad, y también una serie de propiedades, así como su interpretación geométrica. Acabaremos este apartado con una serie de ejemplos, entre los cuales estudiaremos una variable chi, variable aleatoria que llamamos uniforme en un intervalo cerrado a b. Como segundo apartado veremos las características y tratamiento, como decíamos anteriormente, de una variable aleatoria continua. Dentro de estas características, las más principales son la esperanza de una variable aleatoria chi, la varianza, así como los momentos centrales y respecto al origen,
mu sub r y m sub r, así como la relación entre ellos. Y el apartado 3, que es el más importante de este tema, la distribución normal, tan importante que haremos una introducción histórica sobre ella, que se conoce en el año 1733 por de Moivre, y haremos referencia también a Gauss y a Quetelet en esa introducción histórica de esta distribución. Posteriormente veremos su definición como aquella que tiene una determinada función de densidad, una variable normal que denotaremos como n mu sigma, siendo estos parámetros la media mu de la distribución y sigma la desviación típica o raíz cuadrada de la varianza. Como apartado C, igual que hacíamos en el tema 65, veremos en qué consiste, recordaremos en qué consiste una distribución tipificada, de manera que la resultante será una normal 0,1, de manera que esta sí podremos encontrarla en nuestras tablas de áreas. Y mediante una serie de ejemplos veremos cómo utilizar estas tablas en diferentes ejercicios. Una serie de teoremas relacionados con la distribución normal. Cabe destacar entre ellos el conocido como teorema central del límite, muy utilizado en inferencia estadística, que se ve en el siguiente tema, el tema 67, de especial importancia. Bien, haremos también hincapié en cuál es la representación gráfica de una variable aleatoria normal en cuanto a su función de densidad, muy importante. Como punto 4, veremos que si tenemos una variable aleatoria binomial discreta que vimos en el tema 65 de parámetros n y p, podremos aproximarla como una normal de media n por p y desviación típica a raíz de n por p por q, siempre y cuando estemos en una serie de condiciones en las cuales n es suficientemente grande, es decir, n tiende a infinito. Y veremos también este ejemplo seguido, este apartado seguido de una serie de ejemplos para su mayor comprensión. Por último, completaremos este tema con otras distribuciones que se suelen utilizar mucho en inferencia estadística en el tema 67, como son la distribución chi cuadrado, la distribución de Student, la distribución gamma de parámetros AP o la distribución exponencial de parámetro lambda.